La Listo, perfecto. Bueno, nos encontramos. Muy buenas tardes a todos, estimados estudiantes. El día de hoy nos encontramos 23 de febrero del 2022, siendo las 6 de la tarde. Damos inicio como tal a la segunda webconferencia organizada por la red de tutores de cálculo diferencial, destinada, en este caso, a la unidad 1, ¿cierto? Con la temática funciones, dominio y rango, funciones, dominio, rango y funciones lineales. Obviamente, esta temática va a estar muy enfocada en lo concerniente en sus actividades, más exactamente en el punto 1 y el punto 2, ¿de acuerdo? La idea es que no solamente sepan el concepto matemático, ¿cierto?, sino también cómo implementarlo y cómo comprobarlo, en este caso, a través de GeoGebra, ¿ok? Entonces, bueno, me presento antes de cualquier cosa. Mi nombre es Luis Alfonso Flores. Yo voy a estar, soy docente acá en la red de tutores dentro de campus. En especial, será muy familiar para los estudiantes que están asignados a mi cargo, ¿cierto? También actualmente nos encontramos con los profesores David Alexander Durán y David Lambraño, que prácticamente son los que van a estar tras bambalinas, nos van a estar apoyando en cualquier duda a través del chat, ¿de acuerdo? Voy a tratar de revisar de vez en cuando el chat para observar las, de pronto, dudas que tienen al respecto, y bueno, en dado caso que no, pues aquí nos estaremos apoyando con los profesores. Igualmente, tras bambalinas está nuestro director, en este caso Gustavo Salazar, que obviamente es el gestor de todo esto, ¿ok? Bueno, entonces arrancamos de una vez, ¿de acuerdo? Listo, entonces, como se mencionó anteriormente, primero tenemos que definir exactamente a qué nos referimos con funciones y qué es eso del dominio y qué es eso del rango, ¿de acuerdo? Y cómo se come, ¿de acuerdo? Entonces, prácticamente vamos a enfocarnos un poco al respecto. Bueno, antes que nada, les recuerdo que todas las unidades prácticamente vamos a tener aproximadamente tres webs, ¿cierto? Como estas, en donde vamos a estar desmenuzando la temática y vamos a estar explicándole ejercicios muy similares, ¿de acuerdo?, a los que ustedes tienen en las guías de las tareas, ¿de acuerdo? Entonces, para que ustedes no se pierdan, aquí está la programación. La próxima webconferencia siempre van a ser los miércoles, ¿de acuerdo? Se les va a estar enviando la invitación con buena antelación para que ustedes obviamente se programen. Van a ser los miércoles de 6 en adelante. Esta es la segunda webconferencia, pero en sí es la primera en cuanto a la temática en firme, porque la anterior fue prácticamente la bienvenida y todo lo que tiene que ver con el tema se alcanzó la parte de orientación, pasos iniciales y hasta ahí. ¿De acuerdo? Hoy arrancamos prácticamente con la temática de los primeros ejercicios. ¿Listo? Ahora bien, antes que nada y antes de conocer el concepto como tal de una función y si es una relación o no, tenemos que identificar o tener claro prácticamente a qué se refiere con una variable, ¿cierto? Nosotros de hecho la utilizamos en el día a día y sin tener de pronto un nombre específico para ello, ¿cierto? Entonces prácticamente nosotros tenemos que referirnos a cualquier elemento o factor, característica, objeto, fenómeno, cualquier cosa, obviamente, que puede inclusive tener un valor y que este inclusive puede variar, ¿de acuerdo? Entonces, un ejemplo de eso, el peso, ¿cierto? Nosotros podemos, la cantidad, velocidad, todas las magnitudes físicas, inclusive, que tenemos en nuestro alrededor, el tiempo, el color, todo lo que puede ser representado, en este caso, a través de un símbolo que va a ser una variable. Una variable no es más que un símbolo en donde nosotros podemos representar determinado valor, ¿de acuerdo? Ahora bien, es importante que bueno, desde el punto de vista matemático, ya sabemos que vamos a utilizar, en este caso, símbolos, ¿cierto?, para definir o simplemente para identificar este tipo de variables, ¿de acuerdo? Normalmente son letras, pero nosotros podemos definirlas en cualquier, si es por ejemplo el alfabeto o cualquier otro símbolo al respecto, ¿de acuerdo? Nosotros normalmente la definimos, ¿cierto?, o de pronto la utilizamos cuando vamos a determinar, por ejemplo, una incógnita, ¿cierto? Si nosotros tenemos, en este caso, vamos a saltar, en este caso, a representar un modelo, ¿cierto?, una ecuación que prácticamente modele un comportamiento, ¿cierto?, o un fenómeno
o cualquier comportamiento físico o mecánico, ¿cierto? Recuerden que todo lo que se puede modelar se puede observar y por ende se puede controlar. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a generar, en este caso, un modelo matemático que representa el comportamiento, qué sé yo, de crecimiento, la tasa demográfica o de pronto de mortalidad, ¿cierto? A través de variables, dependiendo exactamente cuántas variables tengamos. Por lo pronto vamos a tomarla como si tuviésemos una sola incógnita. Recuerden, en este caso, una sola variable. En la parte, en este caso, vamos a representar el modelo 2x menos 7, en este caso como la representación de una línea recta, ¿cierto? Que tiene como tal, en este caso, una pendiente, es decir, un grado de inclinación dependiendo de en X y en Y, donde lo intercepta o lo corte en el eje Y, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, independientemente el valor o si, por ejemplo, estamos hablando de que la X va a representar tiempo, o X va a representar alguna cantidad numérica, ¿cierto? Nosotros tenemos que identificar cuál de ellas es la variable independiente y cuál es la variable, en este caso, dependiente, ¿cierto? Como pueden observar, en este caso, en este ejemplo particular, f de x, vamos a definirla como una función, o y, ¿de acuerdo? Es igual a 2x menos 7, que significa que yo voy a estar reemplazando valores en x y que dependiendo de esos valores va a depender, en ese caso, y o f de x. Por ende, esa va a ser su variable, en ese caso, su variable dependiente. ¿Por qué? Porque depende de los valores que yo vaya a reemplazar en x, ¿de acuerdo? Y esa es la variable que nosotros vamos a estar trabajando. Ahora bien, nosotros tenemos que tener en cuenta varios criterios, ¿cierto? En primer lugar, saber qué es una relación y qué es una función. ¿Por qué? Porque no toda función es una relación, ¿de acuerdo? Matemáticamente podemos decir que en este caso una magnitud, ¿cierto? Es función, por ejemplo, de otra si el valor de la primera depende de la segunda. Y lo podemos observar en la parte tanto en este ejemplo como el anterior, ¿cierto? El valor de A va a depender en ese caso del valor del radio, ¿cierto? Y como lo podemos ver, el área es pi por r cuadrado, ¿cierto? Entonces simplemente nuestra área va a depender de una segunda. ¿Cuáles los valores que puede tomar en este caso el radio? ¿Cierto? Viéndolo desde un punto de vista, bueno, esto ya lo había mencionado, el tema de cuáles son las variables dependientes y cuáles son las variables independientes y cómo es su lugar prácticamente en el eje ordenado, ¿cierto? En el plano cartesiano, donde ustedes en este caso pueden representar a, qué sé yo, r en el eje de las x, porque esa va a ser la variable independiente, y en la variable y pueden estar representando la variable dependiente. Continuamos. Más ejemplos de lo que estamos trabajando. Bueno, como para definir de cierta manera el concepto de función, ¿cierto? Tenemos una regla de oro, ¿cierto? Que nos dice que prácticamente la correspondencia de dos conjuntos, ¿cierto? Se da de tal manera que los elementos de un conjunto corresponden o tienen en este caso su imagen en uno y solo un elemento del segundo. Pero bueno, ¿qué es un conjunto? ¿Cierto? Un conjunto, acuérdense que yo simplemente voy a tener un conglomerado, ¿cierto? De elementos que comparten una característica específica. Por ejemplo, voy a colocar números, qué sé yo, enteros positivos, ¿cierto? O puedo colocar los carros de color rojo, o en este caso medios de transporte con llantas. Ese puede ser como tal un conjunto. Otro conjunto separado puede ser medio de transporte, qué sé yo, marítimo, ¿cierto? Ese es otro conjunto, ¿cierto? Entonces, simplemente en este caso, el concepto de función es simplemente la correspondencia, ¿cierto? Que tienen de un conjunto A, ¿cierto? De solo un conjunto A, elemento del conjunto A uno o más elementos del conjunto B. No importa que tengan dos imágenes, siempre y cuando solamente corresponda a uno del conjunto A. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo un poquito más gráfico para que se puedan entender, ¿cierto? Miren estos cuatro ejemplos, ¿ok? Pregunto, porque estoy viendo que no se alcanza. ¿Sí pueden ver mi pantalla bien? Por favor, ¿me confirman? Pues yo la veo bien.
Ok, perfecto. Aquellos que de pronto tienen problemas con la visualización de la pantalla, debe ser algún inconveniente de tipo local, ¿de acuerdo? Entonces revisen por favor su tema de internet, ¿cierto? Para tal fin, porque estamos confirmando que el resto pueden estar visualizando, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos estos 4 ejemplos que tenemos acá, ¿cierto? Entonces tenemos el conjunto A, ¿cierto? Aquí que estoy señalando, y el conjunto B. Entonces aquí lo que está indicando es que los elementos, ¿cierto? A, tienen una imagen, ¿cierto? En este caso, correspondiente en el conjunto B, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, A tiene una imagen o está relacionada, en este caso con 1, B con 2 y C con 3. Como hay uno y solo uno, ¿de acuerdo? Una flechita que va saliendo de A y termina en B, podemos decir que en este caso es una función y por ende también una relación. Una relación es independientemente de cuántas imágenes tiene el elemento A con respecto a B, ¿cierto? Mientras que la función no. La función B necesariamente solamente uno tiene que tener una imagen, es decir, A solamente puede tener una imagen de 1 o 2 o 3 o inclusive varias, pero no partir de él, ¿de acuerdo? Es decir, hago una pequeña corrección. A tiene que tener en ese orden una imagen, ¿cierto? Es más, B puede tener la misma imagen, pero no pueden salir dos del mismo elemento, ¿de acuerdo? Por ejemplo, eso lo podemos visualizar ahora en el B, ¿cierto? En este caso, en el ejemplo número B. Miren que como tal que tenemos 3 imágenes, en este caso lo podemos representar como el dominio y el rango, ¿de acuerdo? Y la función es la relación que hay entre las dos, ¿de acuerdo? Observen que tenemos en el ejemplo B, tenemos A, B y C, y A y B tienen la misma imagen que es 1. No hay ningún inconveniente. De hecho, ese es el concepto de función. Pueden llegar varias, pero solamente tienen que salir una de cada elemento. Por ende, también lo podemos decir que es una función y también una relación. En el inciso C, podemos observar, en este caso particular, lo que es cómo están en el elemento A, en el elemento, bueno, si A mayúscula, normalmente los conjuntos se definen como letras mayúsculas y los elementos con letras minúsculas, ¿de acuerdo? Entonces, en el primer conjunto, observamos que A minúscula tiene 2 imágenes diferentes, ¿de acuerdo? Eso da pie, ya no está dentro de la definición de función, pero sí está dentro de la definición de relación, perdón, ¿cierto? Es decir, que cada una de estas contiene una imagen en un conjunto B, ¿de acuerdo? Para que sea función solamente tiene que salir una flecha de cada elemento. ¿Listo? En este caso, el inciso D también lo podemos observar, ¿cierto? Miren que de 2 diferentes elementos convergen en uno solo, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta como tal esa parte, vamos entonces a continuar. Antes de hacer los ejercicios, vamos a explicar un poquito, aclarar ciertas cositas de la guía, ¿cierto? Para que pues, sean las reglas del juego estén claras, ¿de acuerdo? Es lo que se espera de ustedes en cuanto a las tareas. ¿Listo? Entonces, bueno, como resumen podemos observar que este diagrama no corresponde a una función porque A tiene 2 imágenes diferentes, ¿de acuerdo? Es una relación, pero no es una función. Entonces, si lo miramos desde un punto de vista de un modelo matemático, podemos decir, ¿cierto?, que A correspondería en este caso a nuestra variable independiente, puede ser cualquier conjunto, por ejemplo, tiempo, y B se puede referir a f de x, ¿de acuerdo? En ese caso sería nuestro rango, ¿listo? Y la relación que hay entre ellos sería la función, ¿de acuerdo? Ahí podemos colocar cualquier tipo, si es una operación matemática, podemos decir x al cuadrado, ¿cierto? Entonces vamos a coger cualquier elemento, bueno, aquí no aplicaría porque son letras, pero si fuesen números, ya sabemos que el número lo elevamos al cuadrado, es decir, la función, y obtenemos en este caso un conjunto B, ¿cierto? Que en ese caso se convertiría en nuestro rango. Continuamos. Listo. Bueno. Vamos a continuar. Y cuando vayamos a hacer los ejercicios, hacemos la aclaración de la parte de aquí. ¿Listo? Es importante, miren que aquí tenemos como tal 2 diferentes conjuntos. Tenemos el conjunto de la izquierda, tenemos las letras de A, B, C, D y E, ¿cierto?
Y en la de la derecha tenemos los números 1, 2, 3 y 4. Por acá me están preguntando que un poco más despacio. Listo, perfecto. Listo, perfecto. Entonces vamos a ir un poquito más despacio, ¿de acuerdo? Entonces tenemos los elementos del conjunto, del primer conjunto, ¿cierto? Que bueno, de hecho va a estar representado ahí el dominio. Y en la parte B vamos a tener los elementos 1, 2, 3 y 4. ¿Qué podemos observar aquí? Que en primer lugar tenemos elementos del primer conjunto, ¿cierto? Que no tienen ninguna imagen, ¿cierto? En este caso D, no tienen ninguna representación con el otro conjunto, no tienen prácticamente ninguna relación con el otro conjunto. Y también en el conjunto número 2 vemos que el 2 tampoco tiene ningún tipo de relación con ningún elemento del conjunto, del primer conjunto, el conjunto A, ¿cierto? Entonces lo primero que tenemos que definir es nuestro dominio y nuestro rango, ¿cierto? Ya les habíamos dicho que en este caso el conjunto donde inicia sería en este caso nuestra variable independiente y el conjunto donde termina sería nuestra variable dependiente, ¿cierto? Por un lado sería el dominio y por otro lado sería el rango, pero ojo, no son todos estos valores, ¿de acuerdo? Estos simplemente son los conjuntos, los elementos del conjunto, pero no todos. Quiere decir que son los, en este caso, ni el dominio ni el rango, ¿de acuerdo? Tenemos que ser selectivos. ¿El dominio cuál sería? Son todos los posibles, en este caso, valores que puede tomar o que está utilizando en el conjunto, en este caso, el primer conjunto al que estoy señalando, ¿cierto? ¿Cuáles son esos elementos que tienen una imagen en el otro conjunto? Pues A, que tiene su flechita, A, que es 1, B, C y E, ¿de acuerdo? El dominio en ese caso particular son esos 4 elementos a excepción del D. ¿Por qué? Porque no tienen ninguna imagen. ¿Listo? Eso sería en cuanto al dominio. El rango corresponde, es decir, si lo miramos en un plano cartesiano, en este caso, si fuesen variables numéricas, ¿cierto? En este caso, el dominio corresponde a todos los posibles valores que podría tomar X, ¿de acuerdo? Y Y, en este caso, son todos los valores que podrías obtener o que se van a obtener de Y, ¿cierto? En este caso, ¿el rango cuál sería? Sería 1, 3 y 4. El 2, ¿por qué no? Porque no tiene ninguna relación con el otro conjunto. Bueno, continuamos. Listo. ¿Qué se puede observar acá? Y yo voy a hacer un pequeño paréntesis. ¿Listo? Además, voy a salir de acá de la presentación y voy a mostrarles lo siguiente. Bueno, antes que nada, antes de realizar cualquier tipo de ejercicios, debo aclararles lo siguiente, ¿de acuerdo? Esta actividad que empezó prácticamente desde el lunes 21, ¿cierto? Tienen un mes para realizarla, cierra el 20 de marzo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo primero que deben hacer? Primero tienen que descargar, en este caso, la guía de actividades y también para saber exactamente cuál es el procedimiento, ¿cierto? Aunque se lo voy a describir brevemente. Y segundo, los anexos, ¿cierto? Los anexos de los ejercicios que ustedes van a realizar. ¿Listo? Entonces, como resumen, lo primero que tienen que hacer es seleccionar como tal, aquí les voy a mostrar, seleccionar prácticamente de todos los ejercicios que hay. Es más, vamos a devolver por acá si no está. Bueno, son 25 ejercicios en total, ¿de acuerdo? Todos están, cada grupo de ustedes corresponde a 5 estudiantes, ¿de acuerdo? Es por eso que prácticamente ustedes tienen que seleccionar uno en cada uno de los, en este caso, estudiantes. Por ejemplo, el estudiante 1 va a obtener, en este caso, los ejercicios 1, 6, 11, 16, 21. El estudiante 2 va a obtener como tal, en este caso, los ejercicios 2, 7, en este caso 12, 17, 22 y así sucesivamente. Entonces, ustedes tienen que seleccionar uno de los 5 estudiantes que hay, ¿de acuerdo? Y posteriormente ustedes tienen que escribirlo en el foro. Ustedes me van a escribir en el foro a sus tutores y le van a decir, estimado tutor, prácticamente voy a seleccionar como tal el estudiante número 3, que corresponde a los ejercicios 3, 8, 13, 18, 22. ¿De acuerdo?
Y simplemente una vez se les da el visto bueno por parte del tutor, ¿cierto? Pueden desarrollarlos. ¿Por qué? Porque ustedes no, exactamente, son 5 cada uno, porque no pueden como tal repetir ejercicios. Son 25 ejercicios, mírenlos por acá, ¿cierto? Estudiante 1, 2, 3, 4 y 5. Cada ítem, ¿cierto? Cada punto más bien de ejercicio corresponde a una temática en particular. O sea que ustedes no pueden decir que voy a coger este ejercicio y voy a coger el ejercicio del estudiante 1 y el ejercicio del estudiante 3 del segundo ejercicio y el estudiante, qué sé yo, 4 el estudiante del ejercicio 4. No, no, porque se van a desorganizar, ¿de acuerdo? Y no pueden repetir ejercicios, ¿de acuerdo? Ya que ustedes tienen que hacer como tal en los foros, compartir sus, en este caso, sus aportes, ¿cierto? Sus avances. Entonces, prácticamente ustedes tienen que regirse. Si ustedes eligieron el estudiante 1, pues en el ejercicio 1, pues hacen el ejercicio 1. En el punto 2, hacen el estudiante 1. En el punto 3, hacen el estudiante 1. Y así sucesivamente. Si cogieron el 4, lo mismo. Aquí, no, que me voy a escoger el estudiante 4, entonces escoge, resuelve, en este caso, el punto 1, el ejercicio 4. El 2, el ejercicio 4, y así sucesivamente. Con eso no se van a desorganizar, a desordenar también, y no se van a compartir o cruzar con ejercicios, ¿de acuerdo? Cada ejercicio, cada número, 1, 2, 3, 4 y 5, corresponde a un tema en particular. Por ende, no pueden decir, no, que voy a hacer el ejercicio 1, 2, 3, y ya solamente de los demás cojo cualquiera y completo los 5. No, cada uno tiene una temática diferente, ¿de acuerdo? Entonces simplemente seleccionan un estudiante, le colocan en el foro, le notifican al tutor, el tutor le dice, perfecto, no, ninguno ya está libre, él lo marca como que ya ustedes lo tomaron, ¿cierto? En dado caso que lleguen tarde y ya lo seleccionaron, no pueden, ¿de acuerdo? Si alguien ya lo seleccionó y usted dice, no, de todas maneras yo quiero hacer el ejercicio 1, negativo, ¿de acuerdo? Porque ya lo tomaron. ¿Listo? Les recuerdo que aquellos que de pronto están escuchándome entrecortado, revisen como tal el internet, ¿cierto? Si tienen, bueno, creo que ninguno tiene la cámara activada, pero normalmente eso les consume como tal, en este caso, recursos. Listo, entonces, habiendo aclarado esto, la idea es que no se dejen colgar de tiempo y simplemente vayan agregando, así sea semanalmente, un ejercicio, ¿de acuerdo? Son 4 semanas y son 5 ejercicios. Tengan en cuenta que los tienen que resolver todos. No quieren decir que si los hacen 2 y a las 2 semanas hacen todos, no se los vamos a aceptar. Sí, efectivamente se los vamos a aceptar, pero tienen que tener en cuenta que como tal, la retroalimentación por parte de nosotros será hasta los 3 últimos días, ¿de acuerdo? Los 3 últimos días antes de que finalice ya no podemos garantizarnos que vamos a poder retroalimentar, ¿de acuerdo? Si se puede bien, si no, es debido al volumen que todos dejan para última hora. Entonces, no dejen todo para última hora porque el volumen es grande y puede que de pronto se demoren las retroalimentaciones si todos prácticamente se ponen de acuerdo a entregar al final, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente no se compliquen, hagan un ejercicio, así sea por semana, lo envían, le dan el visto bueno y al final hacen el trabajo escrito, ¿de acuerdo? No se les, obviamente les recomiendo leer la guía de las actividades, que es la que va a decirle dónde el trabajo en Word, la portada, el desarrollo, ¿sí? El GeoGebra, ¿cierto? Que es lo que vamos a manejar. Y posteriormente, pues lo que se requiere, ¿no? La sustentación a través de un video o una cita con el docente. Listo, habiendo dicho eso, quiero mencionar, vamos a regresar en este caso a esta parte, ¿listo? Tenemos el dominio y rango de una función, ¿cierto? Si observamos como tal, la es lo que nos están pidiendo. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Nos dicen, representar en GeoGebra la función dada y determinarlas a partir de dicha gráfica el tipo de función, ¿cierto? En este caso, dominio, rango y asíntotas, ¿de acuerdo? Y miren que nos están dando unos diferentes tipos de ejercicios, ¿ok? En este caso son relaciones, tenemos simplemente una fracción de 2 polinomios, ¿listo? En la mayoría de todos ellos. Entonces, ¿qué nos dicen? No, utilizar GeoGebra, determina la función, dominio, rango y asíntotas. ¿Listo? ¿Qué podemos observar? Acuérdense que en este caso, en esta eje, ¿cierto? O, eje coordenado, podemos observar, en este caso, la variable X en la horizontal, ¿cierto? La abscisa,
Y en el eje Y tenemos la ordenada, en este caso la variable dependiente. En X la variable independiente y en Y la variable dependiente, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que podemos observar al respecto? Nos están diciendo, bueno, determina el dominio, rango y las asíntotas, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que podemos decir acá? ¿Cierto? Entonces, en primer lugar tenemos una función, ¿cierto? En donde la incógnita o nuestra variable está ¿en qué? En el denominador. ¿Qué quiere decir? Que en ese valor, ¿cierto? Si no está definido, ¿cierto? Para determinado valor, f de x puede que no esté definido. ¿En cuál es ese valor? Pues 0. Si colocamos cualquier valor, 1, 2, 3, lo que sea, entre, en este caso, si x llega a ser 0, eso va a tender a un valor al infinito, va a tender a un valor muy grande, ¿cierto? Y por ende nunca va a tener un valor cerrado, ¿cierto? F de x, ¿cierto? Si nosotros damos un valor de x, ¿cierto? En el eje de las x podemos obtener su correspondiente valor en y. ¿Listo? Por ejemplo, si damos el valor de x es igual a 1, pues ya sabemos que 1 sobre 1 sería por acá. Prácticamente daría parte de la línea, la línea no, pues en este caso del trazado, en este caso de la función. ¿Listo? Simplemente damos valores a x para obtener, en este caso, la variable dependiente que sería y. ¿Qué podemos observar de esta gráfica? Podemos observar cuáles son los valores que puede tomar x, en este caso particular. X vemos que viene desde menos infinito, ¿cierto? Y llega a un punto en donde en 0 no tiene un valor en particular, tiende como prácticamente a otro infinito. ¿Listo? Y lo mismo sucede desde más infinito hacia 0. Llega un momento en donde 0 porque prácticamente se indetermina, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos observar? Que en este caso 0, ¿cierto? Cuando x es igual a 0, no hay un valor exacto para la función f de x. Por ende, yo puedo decir que en este caso tenemos una pequeña asíntota, ¿listo? En este caso particular. Porque nunca va a tener un valor en y. Por más que varíe cualquier tipo tome cualquier tipo de valor en x. ¿Cierto? Entonces, ¿qué podemos decir del dominio? Que es los reales menos, en este caso, el valor de 0. ¿Cierto? Y el rango, ¿cuál va a ser? El rango, acuérdense, el rango entonces en ese caso es la variable dependiente. ¿Cierto? Entonces, ¿de dónde a dónde está variando y? Y está variando nuevamente desde menos infinito y llega a un punto en donde se hace, que es el 0, en donde no hay una función, en ese caso particular, para f de x, ¿cierto? Lo mismo sucede desde más infinito hacia 0, ¿cierto? Por ende, podemos decir que tenemos una asíntota en x es igual a 0 y en y igual a 0, ¿ok? Ahora bien, antes que nada, vamos a utilizar GeoGebra, ¿cierto? Que es prácticamente lo que ustedes tienen que trabajar y que y probablemente algunos no hayan trabajado. ¿Dónde está GeoGebra? No, pues aquellos que de pronto no saben ni dónde localizarlo, pues se van a Google, ¿cierto? Le dice GeoGebra, más clásico. Ustedes lo pueden descargar o lo pueden utilizar aquí a través online, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente yo guardé como favoritos, ¿cierto? Mi GeoGebra y aquí los estoy colocando, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta? En la parte superior derecha, este es el entorno gráfico, en este caso de GeoGebra, ¿cierto? El entorno web. Entonces, en la parte superior derecha vamos a observar que hay una opción de menú, ¿cierto? Y aquí vamos a vista. En vista vamos a trabajar para estos primeros ejercicios, vamos a dejarlas tal cual, en la vista algebraica y en la vista, en ese caso, gráfica. El cálculo simbólico todavía no lo vamos a utilizar, lo vamos a utilizar más adelante. Es decir, las que se encuentran acá. ¿Sí? Yo lo puedo seleccionar y lo puedo seleccionar, ¿de acuerdo? ¿Qué nos dice como tal el ejercicio? Si lo quiero graficar y determinar de ahí los valores, ¿cierto? Vamos a dar clic acá en la pantalla y simplemente se va. Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio? El ejercicio nos dice que que y es igual a 1 sobre x, ¿cierto? Y, o pueden colocar y o pueden colocar f de x, ¿cierto? Es igual a 1 dividido x, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos observar aquí? Cogen la manito, presionan con el clic,
sostenido y lo puede moverla por donde quiera. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos observar aquí? ¿Cierto? Lo podemos hacerlo incluso más grande y más grande. ¿Cierto? Que en este caso particular, miren la gráfica que nosotros estamos prácticamente trabajando. ¿De acuerdo? Esta es la del ejercicio. Y si nosotros queremos, por ejemplo, definir las asíntotas, que x es igual a 0, ¿cierto? Miren que la sombreó en este caso de color negro, ¿cierto? Si la quiero cambiar de color, pues botón derecho, propiedades, color. ¿Listo? Pero bueno, vamos a dejarla así. Por otro lado, ya sabemos que esta es una asíntota. ¿Cuándo? Cuando x es igual a 0. ¿Cierto? Ya lo sabíamos porque cuando es 0, esto se indetermina. Eso es un síntoma de una asíntota, ¿cierto? Y la otra, y 0, ¿cierto? Y miren que otra vez se sobreescribió por aquí. Ya sabemos que en este caso, para valores de y, también se determina como tal x. Listo. Ahí aquí es donde ustedes pueden determinar como tal el rango y el dominio. Entonces, el dominio sería ¿cuál? Todos los valores, en este caso, de los reales menos el 0. Y en este caso, el rango, nuevamente, sería también los reales menos el 0, que es cuando se indetermina. ¿Ok? Hay diferentes tipos de función. Función lineal, ¿cierto? Función cuadrática, porque eso también nos los están pidiendo. ¿Cuáles son los tipos de funciones que hay? Función lineal, función cuadrática, que normalmente es una parábola, ¿cierto? Lineal es una línea recta, en este caso cúbica, ¿cierto? Y en este caso racional. ¿Listo? Que tenemos en este caso una razón, ¿cierto? De dos polinomios. En este caso particular, ¿qué podemos observar? Vamos a colocar aquí. ¿Qué podemos observar aquí? Que los valores de x pueden ir desde menos infinito hasta más infinito, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, en este caso, que son los reales, o lo puedo hacer a través de la representación a través de corchetes, desde menos infinito hasta menos infinito, desde más infinito a menos infinito. Es decir, todos los valores, todos los reales en el y otro al menos infinito. O pueden colocar los reales. Una función de tipo cuadrática, ¿cierto? Cuando x al cuadrado. ¿Qué podemos observar en este caso del dominio y el rango? ¿Cuál es el dominio? ¿Cuáles son los posibles valores de x? X puede tomar cualquiera, ¿de acuerdo? Porque esto va abriendo hacia el infinito, ¿cierto? Puedo decir que es de menos infinito a más infinito o puedo colocar los reales. ¿Qué pasa con el rango? Ojo con el rango, que miren que no tenemos nada en la parte negativa. Podemos decir que son los reales positivos o de 0 hacia infinito. Como lo podemos observar aquí. Ya saben, dominio está relacionado con los valores en x y rango está relacionado con los valores en y. ¿Listo? La cúbica, ¿qué podemos decir al respecto en cuanto al dominio? Exactamente lo mismo. Eso va creciendo hacia el infinito, ¿cierto? Entonces, prácticamente el dominio sería los reales, o de menos infinito a más infinito, y el rango, pues también, ¿de acuerdo? Porque miren que va tanto en la parte horizontal como en la parte vertical, va creciendo. ¿Listo? Finalmente, en este caso, una racional. En este caso tenemos una razón de dos polinomios. ¿Listo? ¿Qué podemos decir al respecto? Miren, está interesante. Bueno, esta es prácticamente la que acabamos de hacer. ¿Listo? Nosotros tenemos, en este caso particular, una función x más 2, ¿cierto? Inclusive la podemos hacer aquí dentro de GeoGebra, ¿cierto? Vamos a quitar estas y vamos a decir, vamos a colocarles x más 2 y x menos 1. Entonces, vamos a colocar otra de x, porque ya utilizamos la de arriba, igual a x más 2 dividido, ojo con los paréntesis, x menos 1, creo que era. ¿Listo? La tenemos aquí. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo identifico las asíntotas? Yo sé que en este caso, si x es igual a 1, esto se me indetermina. Por ende, yo sé que cuando x es igual a 1, hay una asíntota. X es igual a 1, ¿cierto? Aquí, este valor nunca lo va a tomar, ¿cierto? Lo podemos cambiar en propiedades y lo vamos a cambiar en color. Vamos a ponerle aquí roja. Listo, esta es la asíntota y está definida en este caso por esta parte. Pero también estoy observando, ¿cierto? Si lo quieren hacer matemáticamente, ustedes simplemente cogen esta operación y despejan como tal x de ahí. Pero pueden como tal observar el valor. Pero aquí, a grosso modo, podemos ver que la asíntota está en
y igual a 1, ¿cierto? Y igual a 1, ¿cierto? Esta sería como tal la asíntota. Propiedades, color, vamos a colocarle verde. ¿Listo? Entonces tenemos una asíntota cuando x es igual, en este caso a 1, y también en este caso una asíntota vertical, y tenemos una asíntota horizontal cuando y es igual a 1. ¿De acuerdo? Ese es el ejercicio que tenemos acá. ¿Listo? Lo mismo sucede en este caso cuando hay asíntota. Recuerden que en este caso no está dentro del dominio ni dentro del rango. Entonces podemos decir que el dominio es todos los reales a excepción del valor de 1. Lo mismo con el rango, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no podemos contar las asíntotas. Bueno. También por acá reviso que todo esté bien, que no haya ningún tipo de... Entonces las asíntotas son cuando una de las variables se indetermina. Las asíntotas efectivamente es cuando indetermina la variable dependiente, ¿cierto? En este caso, el valor cuando x, el valor que hace que esta función, ¿cierto?, se indetermine, ¿cierto? ¿Cuál es el valor, por ejemplo, en este caso de x para que esté dividiendo entre 0? Pues 1. Cuando x es 1 menos 1 es 0. Y cuando es cualquier valor dividido 0, pues eso va a tender hacia infinito. ¿Ok? Los IPAs prácticamente van a ser, van dependiendo del tutor, ¿cierto? Aquellos estudiantes que están conmigo va a ser el día de mañana. Por aquí dice que si el dominio y el rango siempre van al infinito, no. Miren, por ejemplo, este ejercicio que se encuentra acá, el punto número 2. El rango, ¿cierto?, va desde 0 hasta infinito, ¿cierto? Todo depende de la función. Más adelante se van a dar cuenta inclusive que hay funciones a trozos, en donde ni siquiera se van a elevar hacia el infinito, sino van a tener un intervalo. Digamos que la función, vamos a hacer un ejemplo, digamos que la función está así tal cual. De aquí en adelante no hay más. Entonces, ¿qué podemos decir? Que en este caso, el rango, ¿cuál sería? Sería, bueno, cogimos no está exacto, pero podemos obtenerlo. Vamos a ver. Tenemos en este caso, GeoGebra, ¿cierto? Vamos a colocar aquí GeoGebra. Listo. Digamos, no, me gustaba más este que salga. ¿Listo? ¿Qué pasa acá? ¿Cuál sería el rango? Digamos que esta función tiene este límite, ¿cierto? Aquí ya, este es el fin de la señal, en este caso de la función. ¿Listo? Entonces podemos decir que el dominio, ¿cierto?, sería desde este punto en x. ¿Cuánto sería? Digamos que es menos 2.5 hasta 2.5, ¿de acuerdo? Ese sería el dominio. ¿Y hasta dónde sería el rango? El rango, entonces, sería desde 0 hasta, esto es, vamos a ver si lo hago. El rango sería de 0 hasta 7, que sería aquí, ¿de acuerdo? Miren que no es hacia el infinito. Las asíntotas hacen referencia a prácticamente, si tomamos una función, ¿cierto? Vamos a observar que para cada valor de x, ¿cierto?, corresponde un valor en y, ¿cierto? Ahí vamos bien. Para cada valor en x, es decir, por ejemplo, 5 va a tener un valor en y que va a ser, qué sé yo, 2, ¿de acuerdo? 10 va a tener un valor en y que va a ser igual, 1, ¿cierto? 15, aquí prácticamente 1.1, ¿cierto? Pero miren que por más que agrande el valor de y, nunca me va a dar un valor exacto, porque no va a tener un valor fijo, ¿cierto?, o exacto de y para los valores de x, ¿de acuerdo? Eso significa que aquellos puntos, ¿cierto?, las asíntotas son líneas imaginarias, pueden ser líneas imaginarias, ¿cierto? En este caso son de tipo rectas, en donde nos muestra la tendencia de la función, en donde por más que crezca el eje x, no va a tener un valor en y, ¿cierto? Mírenlo por acá. Ahí pareciese que se encontrasen, pero nunca se van a encontrar, ¿de acuerdo? Pero es más como por la escala, ¿cierto? Porque si lo vamos haciendo así más grande, puede que sea, miren que nunca se va a encontrar, ¿cierto? Puede entender, pero nunca se van a llegar. ¿Por qué? Porque la función se indetermina, ¿cierto? La función se indetermina. Entonces, en ese caso particular, yo puedo decir que para esos valores, ¿cierto?, en x,
no va a existir como tal un valor asignado en y exacto, porque se va a tender hacia el infinito, ¿de acuerdo? En este caso, x es igual a 1. En este caso, estamos hablando de la asíntota que es de tipo vertical, ¿cierto? ¿De acuerdo? Pero ¿cuál es la fórmula? Ya que el ejercicio nos pide un desarrollo adicional a la imagen. En el ejercicio no les piden desarrollo en la imagen. Vamos a ver acá. ¿Qué los están pidiendo? Represente gráficamente la función dada y determine el tipo de función, ¿cierto? Dominio, rango y asíntotas. No les están pidiendo que lo hagan de manera matemática. Matemáticamente se podría hacer prácticamente despejando en este caso x para determinar la asíntota, en este caso horizontal, ¿cierto? Pero aquí podemos obtenerla prácticamente, en este caso, el valor donde la función se haría como tal indeterminada. Es decir, el denominador se hace cero. Cuando el denominador se hace cero en ese valor de x, hay una asíntota. Bueno, vamos a continuar. Cualquier cosa, pues obviamente van colocando en la gráfica. ¿Listo? Bueno, aquí vamos a estar pasando. Ya pasamos de la función de dominio, rango, ¿cierto? Y concepto de función. Dominios son, por una pregunta, debemos identificar las asíntotas. Las asíntotas también tienen que identificarlas. Y las asíntotas, ojo con esto, una forma para identificar asíntotas, en este caso particular, lo pueden observar, es aquel valor, ¿cierto?, que hace el denominador cero, ¿cierto? Todas que tienen denominador significa que van a tener una restricción, por ende van a tener una asíntota. ¿Listo? Bueno, no puedo estar resolviéndoles como tal estos ejercicios porque esa es la idea que ustedes los hagan, ¿no? Pero en este caso, ¿cuáles serían los valores de x para que esta función se indetermine, ¿cierto? Ahí es donde está el truco, ¿cierto? ¿Para qué valor de x estas funciones se me van a indeterminar? Y en ese valor hay una asíntota. Listo, vamos a pasar ahora a la función de tipo lineal, ¿cierto? Una función de tipo, en este caso, una recta. ¿Listo? Nos sirve obviamente, en este caso, para definir o para modelar diferentes tipos de fenómenos, ¿cierto? En este caso utilizamos dos variables. Una variable x, que es la variable independiente, y una variable y, que es la variable dependiente. Es decir, esta depende del valor de x, obviamente interactuando con los demás parámetros de la función, ¿cierto? Esto es una función. Ustedes pueden llamar y o pueden llamarlo también f de x, ¿cierto? Entonces, f de x es igual a mx más b, o pueden decir y es igual a mx más b. No hay ningún tipo de incógnito, ¿ok? Esta fórmula que observan aquí es prácticamente la fórmula general, en este caso, de una línea recta, ¿listo? La cual está conformada por una pendiente, ¿cierto? Que se va allá, en este caso está representada por la letra M, que es el grado de inclinación, ¿cierto? De la recta, ¿listo? Y B va a ser el intercepto en el eje Y, es decir, donde la corta, ¿listo? Aquí tenemos entonces M es la pendiente del grado de inclinación, es decir, la variación de Y con respecto a la variación de X, ¿cierto? Por la variable, que la variable puede representar por cualquier valor, 1, 2, 3, 4, 5. De ahí en adelante, acuérdense que para determinar una recta solamente necesitamos dos puntos, así que puedo definir dos valores de X para obtener el valor de la recta, ¿cierto? O la ecuación de la recta. Cuando M, ¿cierto? Cuando el valor que acompaña a la X, cuando Y está despejada, ¿cierto? Porque tienen que tener en cuenta eso, porque puede que aquí les aparezcan 2Y, entonces ahí todavía no pueden decir que esa es la pendiente M, ¿cierto? Cuando ustedes despejan Y, ¿cierto? El parámetro que acompaña a X va a ser su pendiente. La pendiente es la que nos va a definir si sube hacia la derecha o más bien baja, ¿cierto? Si la pendiente es positiva, entonces está subiendo de esta manera. Si la pendiente es negativa, pues más bien va a bajar. Dado caso que la pendiente sea cero es porque no hay una variación, en este caso Y, por ende, va a ser una línea horizontal.
¿Listo? Mírenla por acá. Tenemos en este caso, cuando m es igual a 0, es porque tenemos en este caso un movimiento constante. Solamente hay una variación, en este caso en x, pero no hay una variación en y. ¿Listo? Entonces ya saben, cuando m es positiva, nos da una idea de que la recta va hacia arriba. Cuando m es negativa, nos va a dar una idea de que la recta va hacia abajo. O si m es 0, pues obviamente ya es una constante. ¿Por qué? Porque este B que se encuentra aquí es este punto donde está cortando el eje Y, ¿cierto? Este que se encuentra aquí es el punto de B. Si este Y si M es igual a 0, pues obviamente Y será igual a B, que sería este punto donde está interceptando el eje Y. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a apoyarnos de la siguiente manera. Vamos a ver si tomamos aquí un listo. Voy a utilizar acá otra herramienta, ¿cierto? Que se llama OpenBoard. ¿Listo? Aquí es donde prácticamente voy a estar manejando esa parte. ¿Listo? Entonces, por aquí tenemos como tal, en este caso, la ecuación general de la recta, donde tenemos en este caso este parámetro. ¿Listo? Este como tal va a ser la variación. Si nosotros tenemos como tal, por ejemplo, un eje ordenado. ¿Listo? Y tenemos aquí una, digamos, una línea recta, ¿cierto? De esta manera. Bueno, asumimos, vamos a hacer un poquito más, vamos a hacerlo de esta manera. ¿Cierto? Una línea recta. ¿Listo? En ese orden de idea, aquí, ¿qué nos está infiriendo esta función? Primero, que obviamente la fórmula general, ¿cierto? Nos está diciendo que está creciendo hacia la derecha. Por ende, yo sé que m va a ser igual a 0, ¿cierto? Y que está cortando el eje, en este caso, el eje Y. Pero ahora bien, digamos que vamos a necesitar dos puntos, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente nosotros vamos a identificar la variación que hay, por ejemplo, en x, digamos que este es x0 y x1, y la variación que hay de aquí hasta acá, que va a ser y2, perdón, y1 menos y0. Digamos x1, digamos x2, y aquí tenemos y1 y tenemos y2. Entonces, para determinar como tal la pendiente, ¿cierto? Nosotros vamos a tener dos puntos, digamos que este es, vamos a darle un valor aquí. ¿Sí? Este sería, vamos a darle aquí un valor. Vamos a borrar acá. Digamos que en este caso sería x2, ¿cierto? Que esta es la diferencia que hay acá, coma y2, ¿cierto? Y aquí tenemos un punto que sería x1, coma y1, ¿cierto? Entonces, una forma para identificar como tal la pendiente, en este caso es, podemos coger cualquier punto, digamos que este es A y este es el punto B, y simplemente cogemos la diferencia, el delta de Y con el delta de X. ¿Qué es delta? Pues simplemente la variación que hay entre las, en este caso, entre las Y y las X. Es decir, voy a coger Y2 menos Y1 dividido, en este caso, X2 menos X1, ¿cierto? Este valor que nos está dando acá es la variación, ¿cierto? El delta de Y con respecto al delta de X, y el que nos va a decir en qué grado se encuentra inclinado como tal en esta línea recta. ¿Listo? Ese nos va a dar un valor que en este caso va a ser igual a 0, mayor a 0, perdón. ¿Por qué? Porque está creciendo hacia arriba. Vamos a hacer un ejemplo al respecto. Vamos a partir como tal de que tenemos la pendiente, ¿cierto? Entonces aquí tenemos y2 menos y1 sobre x2 menos x1, ¿de acuerdo? Y de ahí podemos tener una variación de la misma, ¿cierto? Que sería, en este caso necesitamos solamente dos puntos para determinar la pendiente, tal cual como lo hicimos en el dibujo anterior, ¿cierto? En el caso que solamente tengamos, por ejemplo, un punto
y la pendiente, pues podemos hacer la variación de la misma. En ese orden de ideas, pues simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a tener la pendiente, que será esta que se encuentra acá, y vamos a necesitar un punto, ¿cierto? Que se encuentra esta acá, ¿cierto? En este caso, el valor que vamos a obtener son el x2 y el y2. Entonces, recapitulemos. Para obtener la ecuación, en este caso, la pendiente, ¿cierto? O la ecuación de la recta, ¿cierto? Podemos utilizar la pendiente teniendo, por ejemplo, dos puntos, ¿cierto? x1, y1, x2, y2. Y posteriormente también podemos inclusive hallar la ecuación de la recta utilizando la punto pendiente, es decir, tengo un punto y además tengo la pendiente. Yo reemplazando, pues puedo obtener como tal la ecuación de la recta. Listo, Norris. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo un poco más didáctico. ¿De acuerdo? Vamos a ver acá. Vamos a borrar aquí el tablero. Bueno, vamos a hacer un GeoGebra mejor. Bueno, vamos a hacerlo primero escrito y después lo hacemos en GeoGebra. Tenemos dos puntos, 3, 4 y menos 3, 2. Vamos a ver aquí. Vamos a llevarnos el ejercicio. Listo, vamos a cogerlo acá. Vamos a llevarnos este ejercicio. Vamos a llevarlo acá. Siguiente página. Miren que tenemos como tal dos. Nosotros necesitamos como tal determinar la ecuación de la recta. La ecuación de la recta es de la forma y igual mx más b, ¿cierto? Donde tenemos que obtener la pendiente y tenemos que obtener también la intercepto o el corte con el eje y, con y, ¿cierto? Primer paso, determinar la pendiente, ¿cierto? Como tenemos dos puntos, podemos determinarla de la siguiente manera. Podemos coger cualquiera de los dos, el cualquier orden, ¿de acuerdo? Como x1 o x1, y1 o x2, y2, cualquiera de los dos. Vamos a decir que este es el A y B, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la fórmula de la pendiente? Sería y2 menos y1, ¿cierto? Sobre x2 menos x1, ¿cierto? Teniendo en cuenta los números, ¿cómo serían? Sería en ese caso 4, si digamos que este es el 2 y este es 1, ¿cierto? Sería 4 menos 2, ¿de acuerdo? Que ese es el valor de este y este, ¿cierto? 4 menos 2 sobre el valor, en este caso, de la variación en x, que sería en este caso 3 menos 3, ¿cierto? Esto sería igual a ¿qué? 4 más 2 sobre 3 más 3. ¿De acuerdo? Y posteriormente esto sería 6, ¿cierto? 4 más 2, 6 y 3 más 3, 6. Por ende, nos daría el valor de 1. M es mayor que 0, por ende, asciende. Bueno, se abre hacia arriba. Y efectivamente, en teoría, si tengo los dos puntos y trazo una recta, abre hacia la derecha. Entonces tenemos que la pendiente es igual a 1, ¿cierto? Entonces, después, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a utilizar, ¿cierto? Vamos a utilizar la ecuación, la fórmula del punto pendiente. Punto. ¿Cierto? ¿Qué significa eso? Que, bueno, ya vamos a tener en este caso, como lo vemos acá. Vamos por acá. Por acá tenemos esta barra, ¿de acuerdo? Ya tenemos como tal la pendiente.
¿Listo? Ahora necesitamos la función de punto pendiente. Tenemos inclusive aquí el valor. ¿Y cómo era la función que nosotros estamos trabajando? Era esa que se encontraba acá. Miren aquí. Punto pendiente. En este caso sería Y2, sería la parte de la incógnita, ¿cierto? Entonces sería Y menos Y1 sería igual a la pendiente de X menos X. ¿Cierto? De esta manera, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a reemplazar? Vamos a reemplazar, en este caso, el valor, en este caso, Y menos, en este caso, ¿cuál sería Y1? Y1 sería, en este caso particular, sería este que se encuentra acá, menos 2. Menos 2 es igual a la pendiente. ¿Cuánto es la pendiente? La pendiente, mírenlo aquí, es 1. 1 por X menos X1. ¿Cuánto es X1? En este caso, ¿sería qué? Menos 3. Menos 3. ¿De acuerdo? Si reemplazamos, sería Y menos por menos da más 2 es igual, multiplicamos este por este y este por este. ¿Cierto? Entonces sería X, 1 por X, pues sería X. Menos por menos da más, este sería un valor positivo, 3. ¿De acuerdo? ¿Qué más tendríamos que hacer al respecto para obtener como tal esta ecuación? La ecuación general. Pues simplemente sería Y es igual a X más 3 menos 2. ¿Cierto? ¿Qué más podemos decir aquí? Podemos, en este caso, restar estos dos números de la misma naturaleza. Sería X más 1. ¿Cierto? Entonces tendríamos que la función, en este orden de ideas, sería Y igual a X más 1, donde la pendiente es 1 y el intercepto en el eje Y es 1. Y lo vamos a mirar acá y efectivamente vamos a hacerlo acá. Vamos a hacerlo en GeoGebra. ¿De acuerdo? Cualquier cosa me van comentando. Yo apenas pueda revisar los comentarios, los reviso. Listo, perfecto. Voy a disminuir entonces la velocidad. ¿De acuerdo? Igual vamos a hacer otro ejercicio al respecto. Bueno, vamos a hacerlo en GeoGebra. 3, 4 y menos 3, menos 2. Vale, no te preocupes, John, que vamos a tratar de pronto de hacer lo más simple para que puedan entender. Bueno. Tenemos estos puntos, 3, 4 y menos 3, 2. Me lo anoto. 3, 4, 3, 4 y menos 3, menos 2. ¿Listo? Bueno. Ahora lo siguiente. Vámonos por acá. Vámonos para GeoGebra. Vamos a iniciar de cero. Vamos aquí, vamos a colocar aquí archivo. Vamos a decir nuevo y no vamos a guardar. No guardar. Listo. Vamos primero, ¿cómo determinamos esto en GeoGebra? Vamos a determinar los puntos. ¿Cuáles son los puntos? Vamos a decir que el punto A va a estar conformado, en este caso, por 3, 4. Tenemos el punto acá. Si lo quiero que me muestre el valor, pues botón derecho, propiedades, valor y no. ¿Listo? Posteriormente el valor, el punto B es igual a, si no estoy mal, es menos 3, menos 2. Miren que me lo está graficando de esta manera. ¿Ok? Le doy botón derecho, propiedades, le puedo decir nombre, muestre el nombre y el valor. ¿Listo? Ahora bien, listo. ¿Qué necesitamos ahora definir? Necesitamos definir la ecuación de la red, ¿cierto? En este caso, pueden observar los submenús que se encuentran aquí, ¿cierto? En este caso, se va a poder desplegar inclusive la parte de los puntos, ¿cierto? Cualquier operación que pueda hacer al respecto. Puedo inclusive, a través de esta operación y dándole clic, puedo definir cualquier punto en lugar de colocarlo acá, ¿cierto? Puedo definirlos. Vamos a borrarlo porque nos está haciendo basura.
borrar y borrar. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué necesito definir? Yo necesito en el segundo submenú, ¿cierto? Hay una opción en donde muestra la recta, ¿cierto? Yo puedo armar una recta. Miren la parte inferior que dice selecciona 2 puntos o ubicaciones. Entonces le doy clic, ¿cierto? Y utilizo los 2 puntos, este que está acá y este que está aquí, ¿cierto? Miren que nos da una ecuación, ¿cierto? X menos Y igual a menos 1, ¿de acuerdo? Pero a nosotros no nos interesa eso, nos interesa la ecuación general, ¿cierto? Entonces le damos aquí botón derecho y le decimos ecuación y es igual a mx más b y nos da y es igual a x más 1, ¿de acuerdo? Y la revisamos acá y efectivamente nos da y es igual a x más 1. Vamos a detenernos ahí. ¿Y alguna duda al respecto? Podemos hacer otros ejercicios. Vamos a hacer otros ejercicios. Vamos a hacer otros ejercicios concernientes a esta parte, ¿cierto? Ya estamos en esta otra, ¿de acuerdo? En donde prácticamente estamos colocando varios puntos y nos van a pedir exactamente, por ejemplo, rectas paralelas o perpendiculares, ¿cierto? Y en las ecuaciones de las mismas. Otro ejercicio, claro que sí, Sofía. Vamos a hacer entonces otro ejercicio. Vamos a hacer este que se encuentra acá. Listo, vamos a vernos por acá. Bueno, antes de hacer los ejercicios, es importante que sepan algo. Para que rectas sean perpendiculares, vamos a colocarlo aquí, vamos a ver si me lo deja escribir. Para yo definir que una recta es ortogonal o es perpendicular con respecto a otra, si yo multiplico las dos pendientes y me da menos 1, yo definitivamente digo que son perpendiculares. Otra forma de saber si dos ecuaciones son perpendiculares es, por ejemplo, si M1 es igual a 3, ¿cierto? Yo puedo definir mi función o mi otra recta perpendicular. ¿Y cuál sería? El inverso y cambiándole el signo. Entonces, M2 sería igual a ¿qué? Menos 1 sobre 3. Ya yo sé que esta con esta son perpendiculares. Es decir, simplemente colocar, si ven acá, si observan aquí, ¿cierto? Vamos a volverlo acá. Si despejan como tal de esta fórmula M1 con respecto a M2, podemos decir que M1 es igual a menos 1 sobre M2, ¿cierto? Si yo nuevamente tengo una pendiente M1 es igual a 4, pues yo sé M1 es igual a 4. Vamos a borrar este que parece un signo negativo. Ya yo sé que M2 tendría que ser menos un cuarto para que esta sea ortogonal a la otra o perpendicular. Otro ejercicio para que y con eso considero que se van a resolver varias dudas. Pero sí tienen que saber esta parte. Eso es desde el punto de vista de dos funciones o dos ecuaciones perpendiculares, ¿de acuerdo? Donde en este caso las pendientes cumplen con esta función, ¿de acuerdo? Si dos funciones rectas son paralelas, van a tener exactamente la misma pendiente y nunca se van a tocar, ¿ok? Ahora sí vamos a hacer un ejercicio. Listo, déjenme anotar aquí los valores y vamos a trabajar. El ejercicio que les dice que tienen que hacer dentro de la actividad, se lo cito, dice, dado los 3 puntos A, B y C, hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto C y es perpendicular a la recta AB, ¿cierto? Vamos a determinar unos puntos y vamos a hallar las rectas paralelas y las rectas perpendiculares, ¿ok? Determinar estos 3 puntos. Esta, sí. ¿Qué sucede aquí? Vamos a inclusive hacerlo de 0 porque yo considero que llenando tablero es que se aprende, ¿cierto? Acá. ¿Listo? Vamos a colocarlo aquí. Bueno. Nos dicen, determine como tal el valor de la ecuación
o la función de la recta, ¿cierto? Es decir, nos están diciendo, determine esta recta, que pasa por estos dos puntos, esta recta. ¿Listo? Ojo, esto es un segmento, una recta es el infinito, ¿sí o no? Es así, y así. Eso sí sería una recta. ¿Listo? Entonces, tenemos que identificar como tal la función o el modelo matemático de esta función, que sería y igual a mx más b, ¿cierto? Entonces, yo defino una y mi segundo punto, ¿de acuerdo? Entonces, paso número 1, determinar pendiente. ¿Ok? ¿Cómo determinamos pendiente? La pendiente la determinamos como la variación de y con respecto a x, ¿cierto? Ay, perdón. De y con respecto a x. ¿Listo? ¿Cuáles son los valores de y? Serían, en este caso, 2 y 1. ¿Listo? Entonces, y2 menos y1 sobre x2 menos x1, ¿cierto? Ahora bien, y2, ¿cuál es? Digamos que es este que etiquete como 2. Entonces, ¿cuál es el valor de y2? El valor de y2, en este caso, es ¿cuánto? Menos 1. Entonces, colocamos aquí, menos 1. Menos el valor de y1. ¿Cuánto es y1? Y1, en este caso, es 2. En este caso, 2. Lo dividimos, ¿cierto? Entre el valor de x2. ¿Cuál es el valor de x2? Este es 2 y este sería x. Sería 2 que se encuentra aquí. Menos x1. ¿Cuánto es x1? Este que se encuentra acá, que sería menos 2. ¿Listo? En ese orden de ideas, menos 1 menos 2 es menos 3. Y en este caso, menos 2 menos 2, que sería 4. ¿Cierto? Menos por menos da más. ¿Listo? Es una suma, en este caso. Cambiamos estos dos signos y quedaría entonces menos 3 cuartos. La pendiente sería de menos 3 cuartos. Es decir, es negativa, por ende va decreciendo. Tiene sentido. Ahora bien, ¿cómo hacemos para determinar el intercepto en el eje Y? ¿Cierto? Por lo pronto vamos a guardar este baloncito que tenemos aquí. El intercepto en el eje Y, pues podemos utilizar la ecuación del punto pendiente, que sería Y menos Y1 es igual a M, es la pendiente, X menos X1. Y podemos coger cualquiera de los dos valores, cualquiera de los dos puntos, este o este. ¿Cierto? Este o este. Entonces, prácticamente, ¿qué es lo que hacemos? Reemplazamos. ¿Qué vamos a reemplazar? Los valores, en este caso, Y1. Y es igual, en este caso, Y1, ¿cuánto es igual? A menos 2. Menos 2, ¿cierto? Es igual a la pendiente. ¿Cuánto es la pendiente? Menos 3 cuartos, ¿cierto? Menos 3 cuartos. ¿Listo? De X menos X1. ¿Cuánto es? Perdón. Acá hay un pequeño, hay una salvedad. Y borremos acá. ¿Cierto? Borremos acá. Nos está generando basura. Esto está mal. ¿Cuánto es el valor de Y1? El valor de Y1, en este caso es 2. ¿Cierto? Mírenlo aquí. Este es Y1. Y este es X1, que se encuentra aquí. ¿Ok? Y el otro sí sería entonces, el X1, ¿cuánto sería? Menos 2. ¿De acuerdo? Y lo tenemos acá. Nuevamente, Y2, que sería, en este caso, menos 1, menos 2, que está bien. ¿Cómo sería entonces? ¿Cómo vamos, simplemente resolvemos esto? Sería Y menos 2 es igual a, en este caso, menos 3 cuartos de X más 2. ¿Listo? ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Listo? Bueno, lo que vamos a hacer es Y es igual, en este caso, menos 2 es igual a ¿qué? Menos 3 cuartos de X, ¿cierto? Menos, obviamente vamos a colocar aquí unos 3 cuartos multiplicados por 2, ¿cierto? Entonces, en este caso quedaría Y es igual a menos 3 cuartos de X menos 3 medios. ¿Por qué? Porque cancelamos este con un 2 acá, este quedaría 2. Más 2, ¿sí o no? Porque este que se encuentra de este lado
pasa para aquí, ¿cierto? Y está restando, pasa a sumar, mírenlo aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué más podemos decir acá? ¿Listo? Podemos hacer esta multiplicación, mírenlo aquí. Y es igual, perdón. Y es igual, en este caso, a menos 3 cuartos de x. Y ahora colocamos menos 3 medios. Ahora bien, una forma de cómo ustedes pueden realizar esto, ¿cierto? Esta suma o esta multiplicación, pueden ser sumándole, en este caso, cambiando este valor por un término semejante. Por ejemplo, 4 entre 2 es igual a 2, que es este valor, ¿cierto? En este caso, este valor es lo mismo que se encuentra acá. Yo simplemente cambié 4 medios en lugar de colocar 2. ¿Para qué yo hice eso? Pues simplemente para poder realizar una suma un poco más sencilla, ¿cierto? Entonces, miren que tienen el denominador exactamente igual. Entonces, quedaría y es igual a menos 3 cuartos de x más un medio, que sería 0.5. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos decir acá? Que el intercepto, ¿cierto? Es un medio, ¿cierto? En el eje Y. Y yo lo voy a revisar acá. Bueno, vamos a revisarlo, ¿cierto? En este caso, mírenlo aquí, está en la mitad de 1. Entonces, efectivamente, estamos bien. ¿Ok? Bueno, vamos a, bueno, ahora bien, ¿qué necesitamos hacer al respecto? Acuérdense que nos están pidiendo ahora una ecuación de una recta, ¿cierto? Vamos a colocar una ecuación de una recta que sea perpendicular a esta línea recta. Y yo que les dije con respecto a las pendientes perpendiculares, yo les dije que prácticamente es invertirle y cambiarle de signo, ¿cierto? Entonces, y ya tengo un punto por acá. ¿Me parece? Si lo ven por acá, que en este caso sería menos 4 menos 3. Vamos a llevárnoslo por aquí. Vamos a llevarnos esta ecuación. Listo. Siguiente, por ejemplo. ¿Cierto? Esta es una línea recta y ya la vimos anteriormente. Ahora determinamos una recta perpendicular, ¿cierto? Y que pase por el punto, ¿qué punto? Caramba. ¿Qué punto? Menos 4 menos 3. A esta, a, y que pase por menos 3, 4, menos 4, 3, menos 4, menos 3, ¿cierto? Bueno, nosotros vamos a partir desde aquí, ¿cierto? Ya sabemos que esta es la pendiente y yo puedo determinar una pendiente que sea, en este caso, perpendicular. ¿Y cómo lo determino? Si m es igual a menos 3 cuartos, ya yo sé que m2 va a ser igual el inverso, es decir, 4 tercios, y le cambio el signo, ¿cierto? En este caso sería de esta manera. Ya tengo la pendiente, ¿cierto? Ya me ahorré bastante. Vamos a continuar entonces por acá. ¿Listo? Tenemos esta pendiente. Continuamos. Entonces, ahora que vamos a utilizar, vamos a determinar la recta. ¿Cómo la vamos a determinar? A través de la punto pendiente. Punto pendiente. Es esa ecuación punto pendiente nuevamente. Y menos y, en este caso, 1 es igual a x por x menos 1. ¿Listo? Tenemos en este caso la pendiente, que sería m2, ¿cierto? Y también tenemos en este caso el punto. ¿Cuánto es el punto? En este caso que se encuentra aquí. ¿Listo? Vamos a reemplazarlo entonces. Sería y menos, entonces el valor de, en este caso, de y2. ¿Cuánto sería el valor de y? Menos 3. Sería igual a ¿qué? A la pendiente. ¿Cuánto es la pendiente? Mírenla por acá.
x menos el valor de el punto que quiero que esté ortogonal, sería menos 4. ¿Ok? ¿Qué tenemos que hacer ahora al respecto? Vamos a ver, José y Mauricio, ¿qué parte podemos de pronto mejorar? Aquí. ¿Por dónde se quedaron? Ok. Por lo pronto ya definimos como tal todas estas partes, ¿cierto? Determinamos la pendiente, ¿cierto? Que tenemos acá, ¿cierto? Que es la diferencia entre las dos, ¿cierto? Y posteriormente, determinando esta pendiente, vamos a tratar de identificar la otra pendiente que va a ser ortogonal a esta parte, ¿cierto? Y vamos por aquí. Listo, entonces vamos a terminar esa parte y hacemos con el GeoGebra. ¿Por qué desaparece menos 3 y pasa a 3? ¿Por qué desaparece 3 y pasa a menos 3? ¿Estamos hablando de esta parte? Esta parte como tal, acuérdense que para determinar una función ortogonal, m1 por m2 es igual a menos 1, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que si esta es mi pendiente 1, ¿cierto? Como se encuentra acá, yo necesito determinar la pendiente número 2 y la pendiente número 2 aquí equivale simplemente al inverso de la m1 y le cambiamos el signo, es decir, sería 4 sobre 3 y le quitamos el signo negativo, ¿de acuerdo? Ahora bien, vámonos por acá. Y es igual a menos por menos da más. Y más 3 es igual a 4 tercios de x, ¿cierto? Este multiplica a este. Y este va a multiplicar a este otro, ¿cierto? Pero miren que tienen signos iguales. Por ende, menos por menos da más. Entonces sería 4 tercios de x más 4 por 4, 16 tercios, ¿cierto? Ahora bien, ¿qué más podemos hacer al respecto? ¿Cierto? Podemos simplemente pasar este menos 3 que se encuentra aquí, pasarlo por acá. Y lo vamos a hacer simplemente restando. ¿Ok? Entonces simplemente vamos a colocar aquí y es igual a 4 tercios de x más 16 sobre 3 más 3, ¿cierto? Entonces aquí hacemos el truquito. Vamos a ver por qué este 3 equivale a decir a 9 sobre 3, ¿cierto? 9 entre 3 vale igual a 3. ¿Por qué hago esto? Simplemente para poder hacer la suma mucho más sencilla. O si no, pues simplemente multiplican en cruz. ¿Ok? Entonces vamos a colocar aquí. Y es igual a 4 tercios de x más 16 tercios más 9 tercios. ¿Ok? Y reemplazamos esta parte que se encuentra acá. Otra forma de escribir 3 como de esta manera. ¿Qué hacemos ahora? ¿Listo? Vamos a colocar que y es igual a 4 tercios de x más 16 más 9, 25, en este caso, tercios. ¿Listo? Bueno, aquí tendríamos como tal la segunda ecuación. ¿De acuerdo? ¿Qué podemos observar aquí? Que efectivamente la ecuación, en este caso la pendiente, es correcto con respecto a M2, es el inverso de M1, ¿cierto? Ah, sí, tiene razón, por aquí teníamos una pequeña salvedad. Por acá un estudiante fue muy observador y se dio cuenta que este 3 que se encuentra positivo, lo dijimos, pero no lo ejecutamos, ¿cierto? Entonces, esta parte vamos a colocar aquí. Negativo, negativo, negativo y negativo. ¿Listo? Vamos a colocar aquí. Menos 3, y aquí sería 16, ¿cierto? En este caso, 7, ¿no? 7. ¿Listo? Perfecto, ya, claro que sí. Entonces, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16, 7, ¿cierto? Ahora bien, listo, tenemos dos ecuaciones, ¿cierto? Tenemos la ecuación anterior, que era esta, ¿cierto? Mírenla aquí. Mírenla acá. Esta es la ecuación A. Y tenemos la otra ecuación, en este caso, la ecuación B. ¿Listo?
¿Cómo hacen eso en GeoGebra? En GeoGebra, de hecho, es más sencillo todavía. ¿De acuerdo? Vámonos por acá. Nuevamente, nos vamos por aquí. Vamos a borrar todo esto. Vamos a decir que vamos a guardar, pero le vamos, perdón, no vamos a guardar. Vamos a uno nuevo y no vamos a guardar. ¿Listo? Bien, vamos a colocar entonces los puntos. ¿Cuáles eran los puntos? Que ya ni recuerdo. Vamos a ver si lo tengo por acá anotado. No, vamos a colocarlos acá. Entonces tenemos un punto que es A es igual a menos 2,2. B es igual a 2, menos 1 y C es igual a menos 4, menos 3. Listo. Tenemos esos tres puntos. Vamos a hacerlos. Vámonos por acá. Listo. Vamos a cerrar esto. Bueno, vamos a colocar. ¿Cuál es el punto A? A es igual a ¿qué? Abro paréntesis y coloco menos 2, ¿cuál es el punto B? El punto B es igual a, ay, perdón, le faltó un igual. ¿Igual a qué? A 2, menos 1, ¿cierto? ¿Cuál es el tercer punto? 2, menos 1 y C es igual a menos 4, menos 3. Vamos a ver si los tenemos por acá. Ah, ok, ya los tenemos ahí. Con el control Z, colocamos en la flechita, ¿cierto? Y le damos un clic a la pantalla y la movemos, ¿de acuerdo? Ahora bien, tenemos esta parte. Tenemos estos A, B y C, tres puntos. Nos dicen que determinemos primero la ecuación de la recta, ¿cierto? Para determinar la ecuación de la recta, pues formamos la recta, ¿ok? Entonces, para formar una recta necesitamos dos puntos, ¿cierto? A y B. Entonces, vamos a la segunda opción en donde está la definición de las rectas, ¿cierto? Y le decimos, voy a armar una recta. Pero le va a decir la plataforma, venga, deme dos puntos. Claro que sí. ¿Cuál es el punto A y el punto B? Y me va a dar una ecuación de esta manera. Pero a mí, para no tener que resolverle esta parte y dejarla en la ecuación general, pues simplemente le doy botón derecho a la recta y le digo, no, póngamela de la forma y es igual a x más b o mx más b. ¿De acuerdo? Y nos va a dar de esta manera. Menos 0.75 sobre 0.5. Y acuérdense que el menos 0.75 era, creo que era 3/4 o 4/3. Creo que era 3/4 porque es menos de 0. Listo, vamos a dividir acá. El valor de 3 espacio 4 dividido 0.75. O sea que esta nos está cuadrando, ¿de acuerdo? Ahora bien, ahora, ¿qué nos está pidiendo? Nos están pidiendo una recta que pase por este punto y que sea perpendicular a esta otra. ¿Cierto? Un punto que pase por una recta que pase por este punto y que sea perpendicular a este. ¿Cómo podemos hacerlo? Nos vamos con, en este caso, 1, 2. Este es el cursor. Este es el menú 1, menú 2 y el menú 3. Aquí es donde están paralelas, perpendiculares, entre otras. ¿Ok? Entonces damos clic acá y yo digo, voy a necesitar una función de tipo perpendicular. Y me va a decir, necesita un punto y un segmento, o una recta. Entonces, claro que sí, yo le coloco el punto y les coloco como tal la recta. Y me va a colocar exactamente el valor, en este caso, o más bien la recta que es perpendicular a esta, a la recta que es perpendicular a AB y que pasa por el punto C, ¿cierto? Vamos a decirle entonces, botón derecho es igual, ¿de acuerdo? Entonces sería menos 1.3, que en este caso sería el inverso de 4/3, ¿cierto? 4 dividido 3 es 1.3, o sea que efectivamente es esta versión. Vamos a ver si nos dio como tal también la otra. Sí, tercios.
y 7 tercios. El otro resultado era 7 tercios. Vamos a hacerlo por acá. Mírenlo por acá. El otro resultado era menos 7 tercios. ¿Listo? Vamos a colocar, bueno, de hecho es más. Eso es positivo, más 7 tercios. ¿Listo? 7 tercios, que es esta parte. O sea que efectivamente la tuvimos. Ese es 4 tercios más 7 tercios. O sea que efectivamente determinamos la recta de manera correcta en la parte, no solamente la recta AB, sino también la recta que los intersecta. ¿Listo? Vamos a ver. Vamos a continuar por acá. Bueno, eso prácticamente es lo que hicimos prácticamente de manera escrita en el tablero, ¿cierto? Cómo determinamos en este caso la primera función, ¿cierto? Primero determinando la pendiente, menos 3/4, y posteriormente determinando esta parte. ¿Listo? En este caso, la primera función es y es igual a menos 3/4 de x más 1/2, que ese es el factor, en este caso, 1/2 es el que donde corta como tal la función. Esta otra parte es donde determinamos, nuevamente, donde vamos a tratar de determinar exactamente los respectivos valores. ¿De acuerdo? En este caso, menos 3/4, que es donde desarrollamos la pendiente, y el 4 tercios es partiendo del valor de la pendiente M1, que es menos 3/4, ahí definimos, pues simplemente reemplazamos en esta formulita, en dado caso si de pronto se confunden con la otra, y determinamos M2, que en este caso M2 sería 4 tercios. Y a partir de 4 tercios, a partir de la pendiente 4 tercios, utilizamos la función punto pendiente. ¿De acuerdo? Claro que sí, Luis, yo les voy a compartir como tal la presentación en PDF para que ustedes la tengan al respecto. ¿Hay alguna duda al respecto? Que podemos de pronto, todavía tenemos tiempo para resolver. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cambiar el ejercicio. ¿Listo? Vamos a decir ahora que necesitamos una recta, ¿cierto? Que sea paralela, en este caso, a AB, ¿cierto? La recta, vamos a hacerla por acá. Porque no me interesa que ustedes le entiendan como tal GeoGebra, porque muchas veces se les confunde, ¿de acuerdo? Vamos a quitar esta que se encuentra perpendicular. Y vamos a quitar esto. Listo, vamos a quitar todo esto, que no nos sirve. Listo. Entonces, si yo necesito determinar en GeoGebra, en este caso, la recta que es paralela a B, pues nuevamente voy a mi tercera punto del submenú y voy a la opción que dice paralela, ¿cierto? Paralela, vamos a colocar aquí. ¿Qué me va a pedir? Nuevamente me va a pedir y me va a pedir como tal, en este caso, ¿la qué? El segmento de recta o la recta, ¿cierto? Entonces, elegimos el punto y elegimos como tal la recta, ¿cierto? Y efectivamente ya nos está generando esta función, más bien a partir de esta recta, nos va a determinar por lo pronto una ecuación que van a tener la misma pendiente, ¿cierto? Y que nunca se van a tocar. Miren que esta parte todavía no nos gusta, le dimos botón derecho, ecuación de mx más b, y nos da también menos 0.75. ¿Se acuerdan que menos 0.75 es la pendiente de esta recta? Pues efectivamente corrobora a lo anteriormente dicho, que rectas paralelas tienen la misma pendiente y rectas perpendiculares tienen el inverso negativo, ¿cierto? Perfecto. ¿Alguna duda al respecto? Aprovechemos que tenemos todavía tiempo para realizarlo. Link de asistencia, lista de asistencia No, compañero. En las webconferencias no se registra asistencia. Listo. Cuando nadie quiere. Entonces, no.
Bueno, sí, no, de hecho no vamos a entrar tanto en detalle en los demás ejercicios porque para eso tenemos más webs, ¿de acuerdo? Y de hecho las 2 horas no serían más que suficientes, ¿de acuerdo? Vamos a colocar aquí otro ejercicio, vamos a complacer a Judy, ¿de acuerdo? Con otro ejercicio, ¿cierto? ¿Qué otro ejercicio podemos, bueno, vamos a aprovechar, ¿cierto? Y vamos a corroborar lo que acabamos de determinar aquí. Una recta que es paralela a la anterior, ¿de acuerdo? Vamos a ver acá. Vamos a ir acá. Vámonos a esta parte. Vamos acá. Listo, vamos a partir de la ecuación de la recta que nosotros ya determinamos, ¿cierto? Vamos a coger esta que se encuentra aquí. Listo, esta es la primera ecuación, la ecuación AB, ¿cierto? Vamos a partir de aquí, ¿cierto? Anterior, para ponerlos en contexto, esta es la recta que pasa por el punto A y que pasa por el punto B. Nosotros ya determinamos la ecuación de la recta, ¿de acuerdo? Simplemente a través de 2 puntos, ¿listo? ¿Qué necesitamos ahora hacer? En este caso, vamos a colocar aquí, perdón. Vamos a determinar una recta, una línea recta paralela, digamos que esta es 1. Bueno, no así tal cual como lo hicimos anteriormente, y que pase por el punto, en este caso C, que es -4, -3, ¿cierto? Listo, vámonos para acá, vamos a traernos la grafiquita, que es como que la que nos ayuda bastante, como para poder entender. Esta grafiquita y nos la vamos a traer para acá. Entonces, vamos para acá. Entonces, nosotros ya tenemos la siguiente recta, ¿cierto? Ya tenemos esta recta. Vamos a colocarla aquí, vamos a dibujarla. Me disculparán si no pasa por los puntos exactamente, pero digamos, tenemos esa recta. Esa recta que no nos las está dejando dibujar porque es ¿qué? Porque es una imagen, ¿cierto? Bueno, en este caso ya sabemos que aquí hay una recta entre A y B y cuya ecuación es esta que se encuentra aquí. Ahora nos dicen, venga, determine como tal una recta que pase paralela a esta otra. Entonces, ¿qué es lo que nosotros dijimos? Que para que 2 rectas, ¿cierto?, sean paralelas, las pendientes deben ser iguales. Entonces, lo que voy a hacer es que M2 voy a tomarla igual a M1. Esta es M1, pero en este caso, para determinar la otra ecuación, pues voy a colocarla de la misma manera, 3/4. ¿Listo? Entonces la vamos a guardar aquí. ¿Listo? Listo, gracias, David. Entonces, por acá colocamos entonces esta parte. Listo, tenemos M2. Ahora, ¿qué necesitamos para poder obtener como tal nuestra función completa? ¿Cierto? Necesitamos en este caso, ecuación de punto pendiente. ¿Ok? ¿Cuál es esa ecuación de punto pendiente? Nuevamente vamos a colocar aquí que y menos y2 es igual a m de x menos x2. ¿Cuál es y2 y cuál es x2? Bueno, para eso vamos a traer este valor que tenemos acá, el punto. C es igual a -4, -3. ¿Listo? Este va a ser x2 y este va a ser y2. ¿Listo? Ahora bien, continuamos con esta parte. Las que no tienen subíndice, en este caso esta, van a ser las variables. Y las que tienen subíndice son los puntos que nosotros ya determinamos. En este caso sería y menos y2. ¿Cuál es y2? Ya sabemos que es -3. Entonces sería -3. No se dejen confundir y no sé, si se desconcentran, pueden cometer esos errores, ¿de acuerdo? Y menos -3 es igual a ¿qué? A la pendiente. ¿Cuánto es la pendiente? Ya sabemos que es -3/4. -3/4 de x, que es la variable, menos x2. ¿Cuánto es, en ese caso, x2?
x2 sería menos 4, ¿cierto? Entonces, nuevamente, menos 4. ¿Listo? Vamos a coger esta parte y nos la vamos a llevar. ¿Por qué? Porque aquí no nos alcanza el espacio. Una nueva hoja. Les puedo compartir también, si gustan, todo lo que hemos escrito. Es decir, yo puedo exportar esto a PDF y los puedo compartir. ¿Ok? Bueno, continuamos. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Listo, pues simplemente vamos a romper paréntesis. ¿Cómo vamos a romper paréntesis? Pues aquí sería entonces y menos por menos, pues da más, ¿cierto? 3 es igual a ¿qué? Menos 3 cuartos. Es más, vamos a romper paréntesis de una vez. Aquí este multiplica este y también va a multiplicar este. Se encuentra por aquí. Entonces sería menos 3 cuartos de x, ¿cierto? Ojo que este se convierte en un más, ¿cierto? Y un más por un menos, pues queda menos. Menos, en este caso, 4 por 3, 12. ¿12 cuántos? 12 cuartos. Listo. Que no nos equivoquemos. Perfecto. Listo, entonces, ¿qué más podemos hacer? Vamos a despejar y, que es la que necesitamos determinar. ¿Ok? Entonces sería igual a menos 3 cuartos de x, ¿cierto? Menos 12 cuartos, que sería, bueno, en este caso sería 3, ¿ya no? 12. 12 entre 4 sería igual a 3. Posteriormente, este 3 que se encuentra aquí, mírenlo, se coloca de este otro lado, pero en ese caso a restar, ¿cierto? Entonces coloquemos aquí menos otro 3. ¿Ok? Entonces tendríamos y es igual a menos 3 cuartos de x menos 6, ¿cierto? ¿Qué podemos observar aquí? Primero, que tenemos un corte en menos 6, ¿cierto? Tenemos la misma pendiente de la anterior y vamos a observarla con la anteriormente realizada en GeoGebra. ¿De acuerdo? Vamos a mirar acá. Bueno, sí, mira, efectivamente esta fue la gráfica, la recta que nos está generando como tal, que es paralela a la original que tenemos acá, ¿cierto? Y miren que nos da efectivamente igual, ¿no? Menos 3 cuartos de x menos 6. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos de pronto revisar que está correcto? Miren que en este caso el menos 6 corresponde al intercepto en el eje y. Está cortando al eje y en menos 6, o sea que está efectivamente correcta como tal. Esta ecuación la hicimos tanto matemáticamente como a través de GeoGebra. Y si nos vamos a la ecuación anterior, pues, en este caso de la que es paralela, pues observamos también que en este caso corta en 0.5 y efectivamente corta en 0.5. Entonces, como recorderes, ya saben, m es la pendiente, que es la variación o el grado de inclinación de la recta, y en ese caso el término independiente va a ser el intercepto o el corte en el eje y. ¿De acuerdo? Perfecto. Bueno, muchachos, por acá vamos a revisar qué hay acá. ¿Tienen algunas dudas? Signos diferentes se restan, efectivamente. ¿Sí? ¿Da más 6? ¿Menos 6? No, da menos 6. Acá. ¿Me permite ver el ejercicio de nuevo? Claro que sí. Vamos a ver hasta... Me imagino que me estás diciendo la parte que inventamos, ¿no? Que simplemente agregamos que determinar a partir de esta ecuación, de esta recta, determinar otra que sea paralela a la misma, ¿cierto? Entonces, como resumen, ¿qué fue lo que hicimos? Partimos de la ecuación que ya nosotros determinamos. En este caso, la ecuación de la recta A, B, ¿cierto? En este caso, la recta que pasa por A y que pasa por B. Posteriormente, ¿qué definimos? Pues simplemente utilizamos la misma pendiente para colocarla dentro de la función, o más bien de la fórmula de punto pendiente, aprovechando que tenemos la misma pendiente que la recta anterior y el punto por donde va a pasar, ¿cierto? Entonces utilizamos la función, en este caso, punto pendiente, donde necesitamos solamente un punto y el valor de la pendiente que ya tenemos acá, ¿cierto? En ese orden de ideas ya sabemos que reemplazamos. ¿Cómo vamos a reemplazar? Simplemente elegimos, bueno, aquí ya tenemos como tal el punto, ya sabemos que y2 o y es menos 3 y x va a ser menos 4. Acuérdense que en un par ordenado, ¿cierto? El primer valor es x, ¿de acuerdo? X y y. Bueno, en este caso es x y el segundo valor es y.
¿cierto? Porque por eso cuando piden como tal reemplazar, ya vamos a reemplazar y menos el valor de y2. ¿Cuánto sería? Menos 3. Entonces sería y menos menos 3, ¿cierto? Es igual a que a la pendiente. ¿Cuánto es la pendiente que se encuentra acá? Menos 3, 4, 3 sobre 4. Abro paréntesis y también reemplazo x, que va a ser la variable de la incógnita, menos, ¿cierto? El valor de x. ¿Cuánto es el valor de x? Menos menos 4. Por ende, quedaría positiva tanto en la parte de 3 como en la parte de 4. Y posteriormente, rompimos paréntesis, ¿cierto? Aquí, menos por menos da más, que la tenemos por aquí. Menos por menos da más también por acá, ¿cierto? Pero resulta y pasa que cuando rompimos paréntesis, este signo prácticamente desbalanceó y nos dejó negativo la parte independiente. Por eso le queda menos 3 cuartos de x menos 12 cuartos. Y 2 entre 4 es igual a 3, que es este valor que tenemos aquí. Y lo último que hacemos es despejar completamente y, pasando este 3 para el otro lado, que es este que se encuentra acá. Simplemente sumamos, en este caso, términos de igual naturaleza y quedaría menos 6, siendo este el intercepto en el eje y esta la pendiente. ¿Listo? ¿Cómo grafico la ecuación en el primer ejercicio? ¿Cómo grafico en GeoGebra la ecuación en el primer ejercicio? Estamos hablando del primer ejercicio como tal, es decir, este tipo de ejercicios, o estamos hablando de la segunda, del dominio y el rango, o estamos hablando de la función lineal. Si me aclaran, sería mucho mejor. No, Mason, no hay asistencia. No hay en ese tipo de... Las asistencias cuando vayan a los CIPAS. Del primer ejercicio, vamos a hacer un ejercicio cualquiera, vamos a colocar aquí en GeoGebra. Vamos a colocar un ejercicio cualquiera en GeoGebra. Vamos a colocar aquí, yo lo tengo en mis favoritos, GeoGebra. Yo lo puedo colocar de dos maneras. Yo puedo decir que f de x, ¿cierto? F, abro un x, ¿cierto? Le doy igual, ¿cierto? Abro paréntesis y voy a colocar aquí cualquier ecuación. X más 2, ¿cierto? Salgo del paréntesis, coloco un signo de división, abro paréntesis y digamos que coloco un x menos, qué sé yo, 1, ¿cierto? Y aquí yo puedo obtener, obviamente, la gráfica, ¿cierto? Él automáticamente la grafica, ¿cierto? ¿Qué podríamos obtener aquí? ¿Qué pasa cuando x es igual a 1? Esto se me indetermina, ¿cierto? Por ende, ya yo sé que en x igual a 1 hay una asíntota, es decir, que nunca va a tocar los valores en y. Entonces, x es igual a 1 y miren, se genera como tal la recta que va a ser la asíntota, en donde miren que por más de que se prolongue, en y nunca va a tocar en ese caso, por más de que se prolongue, ¿cierto? Cualquier valor, nunca va a tener un valor para y, ¿cierto? Siempre va a ir hacia el infinito. ¿Ok? ¿Qué más podemos decir acá? Tiene como que también una asíntota en y igual a 1. Miren que por más de que se prolongue x, nunca va a tener un valor en y. Siempre va a estar rondando entre 1.999999 hasta el infinito. ¿Listo? Bueno. No hay asistencia a carga. Bueno, muchachos, yo creo que ya terminamos por lo pronto de realizar esta parte. Vamos a ver. Ya hicimos ejercicios de esta manera, ¿cierto? Tanto en GeoGebra, ¿cierto? Determinamos como tal las asíntotas, determinamos como tal el dominio, cuál era el rango, ¿ok? El tipo de función, ¿cierto? En cuanto a esta parte, ¿cierto? En la parte B también hicimos ejercicios donde primero, a partir de 3 puntos, determinamos, en este caso, la recta que pasa por 2 puntos A y B. Y el punto C, pues depende si nos piden como tal que sea perpendicular o que sea una recta. En este caso particular, nos están pidiendo que la ecuación de la recta, sea perpendicular a B, que es prácticamente el primer ejercicio que hicimos. Simplemente
eso. Entonces, a grosso modo, con estos dos valores determinan la pendiente, ¿cierto? Una vez determinan la pendiente, hacen el inverso y le cambian el signo para determinar la pendiente que es ortogonal o perpendicular. Y finalmente, con este otro punto y la ecuación de punto pendiente, determinan la otra ecuación. ¿De acuerdo? Bueno, muchachos, para mí ha sido un placer prácticamente estar aquí con ustedes. Yo les voy a estar compartiendo como tal la grabación, ¿cierto? En dado caso que haya más dudas, obviamente esto no es el final. De hecho, cada uno independientemente del grupo que tenga, pues simplemente van a tener sesiones con sus respectivos tutores, ¿ok? Por ejemplo, los míos vamos a tener el día de mañana, a partir de las 6 de la tarde, ¿cierto? De 6 a 8 también, vamos a hacer ejercicios también para reforzar esa parte, ¿ok? Entonces, bueno, no siendo más, nuevamente, muchas gracias por su participación y ya saben, nos vemos ¿cuándo es la próxima cita que tenemos nosotros? En marzo 2, ¿de acuerdo? En marzo 2 a las 6 de la tarde vamos a hablar sobre función explícita, en este caso, e implícita, logarítmica y exponencial. ¿Qué significa eso? Los ejercicios que se encuentran aquí. ¿Listo? Ecuación, en este caso, logarítmica y funciones exponenciales. Eso lo vamos a tratar en la próxima 3 de marzo. Bueno, muchachos, que tengan un excelente día y bueno, gracias por la participación y bueno, ya saben, nos vemos para la próxima. Feliz resto del día.